Hola, buenos días. Es un placer presentaros a Natalia Beliz, que es investigadora del CONICET, es el Centro de Investigación, digamos, de Argentina, que ha estado de estancia con nosotros durante unos meses trabajando en sus temas de investigación y que le hemos pedido que amablemente nos cuente un poco cuál es su entorno, sus intereses, su trabajo, su entorno de trabajo y su interés en torno a la Tierra. Muchas gracias por aceptarla y el estrado es tuyo. Bueno, muchas gracias a todos, Camila y Fernando también por abrirme este espacio. Realmente significa desde lo personal y académico un paso muy importante. Lo que le voy a presentar acá de algún modo es una síntesis de muchos años de trabajo y quiero aprovechar extender este momento de presentación personal. Soy Natalia Beliz, de la comunidad originaria de Nazareno, y venir hasta acá ha sido un largo camino de muchas etapas de aprendizaje. De la comunidad me fui a los 12 años para continuar mis estudios en el colegio secundario de Salta, porque en el pueblo no existía tal cosa. Entonces, de ahí empecé no sería un peregrinaje, pero sí un camino de formación académica que luego, a partir del doctorado, formalmente empiezo con estas investigaciones de las construcciones, porque mi formación de arquitectura ya era poder volver a Nazareno con otra mirada, ¿no? Este trabajo que presento un poco es esa concentración de estos años más formales de estudio, y fue como un reencontrar y un reaprender de mi propia comunidad, que no ha sido nada sencillo, porque podría ser que, volvés a un lugar conocido, pero desde ese conocimiento también había mucho reaprender y también mirarlo desde otro lenguaje. Y un poco es esto, ¿no? El objetivo de esos cruces de conocimiento, de un poco del territorio, un poco de lo científico y un poco del resultado de esa mezcla. El trabajo se denomina Majar Tapial, conocimiento de las comunidades originarias collas en la cordillera oriental salteña. Majar Tapial, majar es un término del español antiguo que quiere decir golpear, triturar. Es un término que lo usan, que forma parte del proceso del hacer de la técnica constructiva de la tapia, pero también se lo usa en momentos de cocina, como por ejemplo majar el charqui, majar el maíz, que este acto produce un proceso de cambio, ¿no? en la materia que se esté tocando, haciendo. Un poco, como les contaba, los puntos de objetivos van a ser 3. Por un lado, conocer el campo, ese territorio que tiene que ver mucho más que una geografía, de dónde salen los recursos, sino de unas movilidades que se producen en las comunidades y cómo obtienen y cómo toman las decisiones para el hacer de la técnica. Por otro lado, el conocimiento del laboratorio, que si bien es una caracterización más rigurosa que implica una metodología, también da unos resultados y cómo estos se mezclan con el cruce de conocimiento, que es un tercer punto, en donde hay una correspondencia, en algunas veces un poco clara, y acompaña esos datos con los del campo, y otras veces se tensionan y se contradicen entre ellos. Como les decía, literalmente en territorio es un largo camino de venir hasta acá. Nazareno se encuentra en América del Sur, en el norte de Argentina, en lo que es la provincia de Salta. Acá les puedo señalar, a ver si se puede ver con el puntero. Bueno, corresponde al municipio de Nazareno. Y acá ya es frontera con Bolivia. Esto es geográficamente y lo político, pero de algún modo en lo social y en lo cotidiano hay mucha relación con esta cultura andina y de montaña.
Para llegar a Nazareno, esto es un poco de lo que son las texturas del territorio, en donde Nazareno, cuando hablo de Nazareno, tienen que entender que Nazareno es un pueblo, que es el pueblo cabecera, pero también es un conjunto de comunidades, un poco más de 24 o 26, porque entre ellas van fluctuando, las comunidades todo el tiempo se están moviendo. Hay una parte que se encuentra en lo que ellos se denominan campeñas, que están en la parte del alto, que es una zona de puna. Otra parte que se encuentra en el bajo, vallistos, que están alrededor, a lo largo del río Nazareno, Río Grande, va teniendo distintos nombres. Y una parte de monte, en donde si bien no hay una población concentrada, las comunidades todo el tiempo están yendo a este lugar por distintas razones, que ahora veremos que no solo una cuestión de manejo de recursos, sino también una cuestión de identidades con ese lugar. Todas estas comunidades son agropastoriles, es decir, que sus bases económicas, sociales y culturales radican en estas dos prácticas. Las comunidades del Alto se dedican a la producción de camélidos, de producción de papas de altura y se manejan en cierta área de territorio, con la movilidad a partir también del pastoreo y en busca de aguadas para sus animales. Y los poblados del Bajo se dedican más a producción de frutos, hay áreas de árboles frutales, maíces, huertas, y también el manejo de hacienda un poco mayor, que son las vacas, la zona de cría de ovejas y chivos. Están entonces los del Alto y los del Bajo y el área del monte. Un poco para poner en contexto de imagen, este es el lugar que hablo, acá en esta parte están las comunidades del Alto. Esto es Nazareno, San Marcos y Campo de la Cruz, dos comunidades que están muy cerquitas, pero sobre este río, si continuamos por acá, está todo el resto de comunidades del Bajo. Y desde la perspectiva de donde sacó la foto es la parte del monte, que es una zona ya un poco más de vegetación más importante, con primero praderas y luego ya de una vegetación más abundante. El punto de inicio de mi viaje es del pueblo de Nazareno, pero para muchas de estas otras comunidades el recorrido todavía se mide en horas de pie o con las cargas de los animales, que es la forma de todavía transportar el alimento, materiales constructivos. En el momento de inicio de una escuela, los libros para las escuelas. O sea, todavía el andar en el territorio es de una forma muy distinta, muy lenta quizá para algunos, pero muy imbrincada, ¿no? También a la condición del territorio. Esta parte de la investigación, esto era un poco para poner el contexto, porque estos datos están muy agarrados a esa relación. Forma parte de un relevamiento que aún está en proceso. Solo se trabajó con dos comunidades, Nazareno y San Marcos. Se realizaron relevamientos específicamente del tapial. Lo que voy a hacer acá es solamente del tapial, pero vale recordar que todavía la comunidad practica el adobe y las pircas, tanto secas como conjuntas, con barro. Y también, ¿no?, como ocurre en todos lados, las nuevas incorporaciones de materiales industrializados. El tapial en ejercicio es una cultura constructiva viva. La mayoría de las construcciones corresponden a cercos para estos sembrados y también para el cerco de resguardo de los animales. En menor medida son para construcciones de casas o centros más comunitarios como iglesias o salones de la comunidad. En su uso, en lo que se ha encontrado en mayor proporción está solo el tapial.
en algunas partes existen combinaciones con otros materiales como el adobe, pero es muy poca la proporción por ahora en esa mezcla. Y el estado de conservación en su mayoría es bueno porque, bueno, muchos de los tapiales, inclusive, o sea, los cercos, que son los que menos cuidado le dan, han sabido cómo mantenerlos y hay un buen estado de conservación desde lo general. Un poco para ver las morfologías. Acá arriba está la iglesia de Bacoya, una casa en el poblado, que es una de las casas históricas del pueblo de Nazareno, y uno de los cercos acá de lo que conocemos como chacra de maíz. En cuanto a la resolución de en los muros, hay distintas trabas, distintas resoluciones para responder a las inclinaciones y perfiles del territorio. Y en cuanto a los granos también hay, en cuanto a la granulometría y a la diversidad de colores, también es muy variado. Para seguir adentrándonos en la técnica, las herramientas, bueno, es una práctica que se ha desarrollado en todo el mundo, pero las particularidades de cómo es el desarrollo y el empleo de las herramientas de Nazareno se conforma con el empleo de 2 tapas laterales, las medidas de 1,50 a 1,80 y una única tapa transversal, que es lo que va a conformar el espesor del muro, y este elemento, el pisón, que son como los elementos de madera. Toda esta parte de las tapas está fijado, atado, con lo que se denomina coyonda, que es un tiento de cuero de vaca, y que este elemento va a estar atado durante todo el proceso. No se desarma la tapialera en esta parte en este lateral, digamos. Desde el otro lado, en este caso se estaba armando un tapial nuevo, entonces acá continuaría un tapial si ya se ha avanzado con la obra. En este caso, la fijación que tiene es esta madera que le llaman guía o maestra, que es lo que va a dar mantener, digamos, el espesor. Y este elemento, el torsal. El torsal también se constituye como un cuero de vaca, pero también está girado sobre su eje y es lo que se ata y desata. Y esta torcedura es lo que posibilita que cuando está un muro ya construido, o sea, y apisonado, majado, tiene gran peso y tiene gran presión. Esa torcedura, una vez que se desata, permite escurrir, digamos, el torsal y permitiendo correr el molde. Esta parte, como no se desarma, inmediatamente se va corriendo y se va constituyéndose el muro, por lo que facilita, digamos, ese montaje y desmontaje que en la técnica siempre es engorrosa. En cuanto al hacer, la forma de apisonamiento también tiene sus particularidades. En cuanto a lecturas bibliográficas en otros lugares, he visto que quizá la forma de compactar es estando de forma erguida el operario y se apisona con un poco la presión del pisón. En este caso yo la he denominado como un estilo de majar tapial estilo martillo, porque se compacta de esa forma la tierra, el operario no está erguido, sino que está agachado y va disponiendo el pisón de distintas formas, según sea la superficie del trabajo, él está adentro y va presionando como un martillo y va constituyéndose de esa forma las distintas tongadas y hasta terminar el molde. Otra cuestión es la incorporación de fibra, de paja en este caso, una paja brava, una paja de montaña. Esta fibra no está dentro de la mezcla de la tierra, sino que se la usa forma parte del hacer del majado mismo.
Es decir, el maestro constructor arma el encofrado, pone un poco de tierra y sobre esa tierra esparce algo de paja. De esa forma permite que entre la paja y la tierra no se pegotee al pisón, lo cual dificultaría porque, bueno, aumenta de peso al pisón y bueno, hemos visto que la forma de trabajo realmente necesita de un esfuerzo un poco y que es agilizar ese proceso, ¿no? Y ese esfuerzo de físico. Un poco la parte del laboratorio en esto, ¿no? Han hecho ensayos de granulometría y sedimentación de límite y han dado curvas granulométricas de lo más diversas. Acá dos ejemplos. En la iglesia de Bacoya podemos ver acá en la curva granulométrica y acá un poco los porcentajes de granos. Es un poco parejo, ¿no? En todos la pasada de tamices. Otro, sin embargo, acá esto corresponde a un ejemplo de un muro de un cerramiento entre el atrio y la plaza del pueblo de la comunidad de San Marcos de Trigohuayco, en donde los granos mayores tienen bajo porcentaje y a medida que se van disminuyendo, digamos, los tamaños, los porcentajes de materia es mayor. Sin embargo, a la hora de los cateos, ninguno de los tapiales, que ya tienen bastantes años, 90 o 120 en cada uno de los ejemplos, no presentaban otras patologías más que un desgaste por el deterioro ambiental. Esto empezaron, claro, ahí qué hacer cuando, acá, la gráfica del color gris es la recomendación granular de tierra que considera Crater, que estarían las franjas de los suelos más óptimos para esta técnica, y que traspasándolos con las gráficas de resultados obtenidos, muchas de ellas salían de esos márgenes. Y entonces ahí, ¿no? Un poco la pregunta, ¿qué pasa con esos datos que salen desde los márgenes y aún así funciona? Empezar como a preguntar cuáles son esos conocimientos que están excediendo a la parte más científica o del laboratorio de los datos, ¿no? Que de números un poco más rígidos. Allí empieza este cruce de conocimientos. Al formar parte de esta comunidad, también tengo que decir que mucho del conocimiento un poco va por fuera de lo formal y mucho de este conocimiento tiene que ver con ese andar en el territorio. Entonces, entender la casa y desde allí las técnicas, que no solo era transmitir un hacer, sino que estaba hilvanado con un montón de otras prácticas, no solo con lo histórico, sino también con el hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de las tapialeras, de las maderas que se necesitan para construir, tenemos que hablar del lugar del monte, de las hierras, que son los lugares, las fiestas que se realizan en esos lugares, que son un momento de festividad y de agasajo para la hacienda de las vacas. También tenemos que hablar del momento donde las familias traspasan esas herencias. Entonces, hablar de dónde se sacan las maderas para majar tapial es necesariamente hablar de otros procesos. También esta técnica en cuanto a herencias tiene que ver, una tapialera es herenciada de abuelos a padres y ahora hijos. En mi relevamiento no he encontrado tapialeras nuevas, han sido las que han sido heredadas por lo general por familia, así que por eso hay distintas relaciones de medida, pero
es un elemento preciado y que tiene un valor que tiene significado para la familia y que no es una cosa de desprender, y es más, se va acumulando valor en el tiempo porque no representa un poco a la familia. Uno de los resultados para poder entender cómo iban estos procesos y la imbricación con otras relaciones este es un resultado de la tesis, que fue entender desde la temporalidad. La temporalidad se le entiende como una sucesión de actos y ocurrió que cuando yo empecé con los estudios, armaba mi grilla de trabajo de ir a la comunidad, iba a llegar a la comunidad, hacer relevamiento, todo muy prístino y claro. Es que llegaba a la comunidad, dos situaciones puntuales, llegaba a la comunidad con el cuadernito y todos los elementos, no había nadie en la comunidad, se habían ido todos a los puestos, porque era un momento en que las personas de ahí estaban en los puestos, porque era un momento de transhumancia para sus animales. Claro, bueno, eso no lo sabía. Y en otro momento, llego, también, ¿no? También para poder charlar, ni bolilla no me dieron, porque era el momento de recogimiento de las siembras, que es un momento muy importante porque también son ciertos periodos marcados en donde todas estas comunidades, la mayoría tiene como cercos, donde están unas tranqueras, y donde estas tranqueras se mantienen durante el tiempo de sembrado. Y tienen entre la comunidad decide la fecha de cuándo va a levantar las tranqueras. El momento de levantar las tranqueras posibilita a que todos los animales que estaban pastando libremente puedan entrar, y cuando entran y llaman daño a la chacra, una vez que se levanta, el dueño no es responsable. Entonces es responsable del que no levantó la hacienda a tiempo. Entonces en ese momento, que eran los últimos días previo a que se levanten las tranqueras, claro, mis preguntas no eran importantes. Entonces fui reaprendiendo esta cosa de que la comunidad de algún modo tenía su propio calendario. Y entre medio de sembrar, plantar, también tenía un calendario constructivo. En estas comunidades que yo les hablaba, del Alto y del Bajo, tampoco era igual. En las comunidades, por ejemplo, del Bajo, en donde tienen un clima más agradable, más templado, las lluvias son más importantes en verano, tenían una temporalidad de majar el tapial. Esto ocurría cuando allá arrancan las lluvias durante diciembre, enero, febrero, marzo, abril y quizá mayo. El majar tapial ocurría cuando ya había pasado bastante tiempo de empezadas las lluvias. Y el tiempo de majar tapial ocurría más bien febrero, marzo. En el pueblo del Alto también transcurría, y ahí empecé a ir viendo esta sucesión de las temporalidades, desde los instantes, que son como los gestos y acciones puntuales en una determinada práctica, desde lo cotidiano, cómo iba variando dependiendo la actividad, que también tenía que ver con la estación anual, quizá más lo que entendemos como un calendario gregoriano con un poco de meses más claros, y la cuestión de temporalidad generacional, porque muchos de estos conocimientos también iban variando de generación en generación, y una temporalidad de larga duración que un poco hacía entender cómo habían crecido esos pueblos, habían sido modificados, todo en relación con la práctica. Bueno, esto un poco para entender y sistematizar algo que es mucho más complejo, porque muchas de las veces estas arquitecturas están como puestas de una acción sencilla, y que la idea de esta presentación era ponerla en la complejización, digamos, o en la cuestión compleja de desde dónde toman esas decisiones para majar tapial o cortar un adobe. Otra cuestión que fue un cruce fue con el tema de la humedad. En el tapial uno maneja la humedad agregándole agua. Las comunidades no agregaban el agua, más bien controlaban el secado. ¿Por qué?
porque como dije, cuando ellos hacen tapial usan la humedad de las precipitaciones. Cuando ya las precipitaciones han sido abundantes y ha pasado un largo tiempo, luego con el estudio, ¿no?, entendí de que es que necesitaban de que esas arcillas, se lleguen a humedecer hasta las partículas de las arcillas, que son las más pequeñitas. Claro, pero todo ese conocimiento más de arcillas no formaba quizá en el vocabulario de la comunidad, más sí tenía ese conocimiento de que tenía que pasar y transcurrir bastante tiempo para que ese suelo sea óptimo y luego controlar el secado. Para controlar el secado ellos tienen distintas prácticas, como por ejemplo que es la eliminación. Por lo general estos tapiales se realizan en lugares donde hay vegetación, entonces lo que van haciendo es, por ejemplo, si se está armando un corral, se va limpiando la greda y vegetación de a poco para que y van secando de algún modo de esa forma controlada. Hemos visto en granulometrías muy disparejas, lo único que sacan son piedras grandes que luego las emplean un poco para resguardar las esquinas. Y en cuanto a los porcentajes estos de 11 y 14 son muy similares a las humedades que existen en los estudios de BTC, que son los estados óptimos entre 10 y 15. Entonces, estas dos muestras fueron de dos tapiales distintos en distintos lugares y estaban en esa franja. Entonces, nuevamente la decisión de esta respuesta de la temporalidad y cómo lo manejan desde otra práctica era un poco la respuesta, ¿no?, de ese hacer técnico. También en este cruce vale incorporar los roles que tienen las mujeres, los hombres, la comunidad. En cuanto al rol de las mujeres, tiene que ver, las mujeres en su mayoría son las que están al cuidado y la crianza de los animales menores, ovejas, chivos. Entonces, ellas cotidianamente salen a pastorear y en ese recorrido cotidiano es donde ellas son las que señalan y entienden del tiempo, por ejemplo, de floración de las pajas, que luego van a ser cortadas en su momento cuando ellas lo consideren, para las distintas construcciones. También tiene que ver con, por ejemplo, son las encargadas de la selección de las semillas para el momento de la siembra, que es como el rol de las mujeres y de las infancias también, porque es un acto muy, muy dinámico. El rol de los varones, bueno, porque están a cargo también, ¿no?, de la crianza de las haciendas más grandes, por igual diría que se manejan los dos en el territorio, pero también hay que saber decir que hay prácticas y roles que están un poco más definidos. Bueno, acá vemos acá voy a volver en la anterior. Acá están en el recogimiento de la paja, Adela, Alcira y Adela, que son las guarmis con las que trabajamos. Teresa en el telar, que son muchos momentos también comunitarios y un poco de rejuntes entre mujeres para una actividad. Y Adela en la selección de semilla, tanto de maíz como de papa. Simón acá apurcando la siembra en la comunidad de Poscaya, que también es un acto más tendiente al varón. Y acá en la otra imagen, acá está como recercando o armando la última hilada de tapial de su chacra de papa. En cuanto a los cruces comunitarios, también tenemos que entender que la técnica tiene sus variaciones, pero también tiene su particularidad en cuanto a un mismo lenguaje comunitario. Es una técnica de algún modo que se nos herencia como comunidad, que cada familia lo mantiene desde sus particularidades. Entonces me parecía importante decir acá
en las fotos podemos ver la práctica se hace, ¿no? Desde, por ejemplo, la limpieza de los caminos comunitarios que van al monte. Esta es una foto muy reciente, desde hace un par de semanas. La comunidad se organiza para limpiar. Estos son los tipos de caminos por los que se transitan las personas y los animales de carga. Y desde donde luego, ¿no?, se va a ver los animales grandes y bueno, es el lugar del traslado luego de las maderas, de las tapialeras. Acá podemos ver el momento mismo del majar tapial. Esto es una hierra en la comunidad de Cuesta Azul, Campo de la Cruz. Este es un tapial nuevito. Se había hecho una parte para agrandar el corral. Entonces se podía ver las pajas que quedaban como unos bigotes y que luego, bueno, con el tiempo ya no se las puede ver. Y bueno, acá también, ¿no?, la parte de protección está toda muy, muy cuidada y muy nueva. Esto es en el mes de finales de febrero, que es cuando se producen la mayor cantidad de este tipo de fiestas familiares y comunitarias. Y también me parecía muy importante, bueno, esta es una mesa de ofrendas que es para Día de los Muertos, porque es una técnica heredada, es una técnica que tiene mucha memoria con el territorio, con nuestros antepasados, con los que nos enseñaron, con los que estamos ahora, y también un entender, ¿no?, como esta cuestión de temporalidad y pasaje en el que estamos como comunidad. Bueno, y un poco para cerrar, voy a tomar agua. Un poco para cerrar, quería traer de nuevo estos dos momentos de campo y de laboratorio, que también, ¿no?, desde lo personal es un poco de lo que soy, un poco académica, un poco de la comunidad. Entender que esos conocimientos siguen siendo transmitidos, que no forman parte de uno, forman parte de la comunidad y forman parte de un linaje de saberes que denomino, que tienen cambios, a pesar de que muchas veces se diga que no cambian y que son tradicionales. Sin embargo, entre ellos dicen, ¿no?, esta cuestión de que los más ancianos y abuelos reniegan de que los jóvenes queremos hacerlo todo a prisa, y entonces la técnica también la hacemos a prisa y ya los tapiales no duran tanto como antes. Entonces, bueno, han cambiado, ¿no?, quizás no para tanto bien, pero siguen cambiando. Y que este conocimiento forma parte de la historia que está viva en mi comunidad, en su territorio y de nuestra identidad, y que también es como un legado que tenemos, ¿no?, de traspasar a lo que somos ahora y a los que van a venir. Y quería cerrar con esta imagen que fue de este verano, que pasamos en la comunidad, en donde estas dos abuelas, en esta foto, en realidad Armando me hubiese gustado poner muchos rostros, pero me parecía poner esta más importante, que creo que es un poco el cierre. La abuela Nica, le puse los años porque me parecía también importante, de 83, y la abuela Dionisia. La abuela Nica es la que está en la delantera y la abuela Dionisia un poquito más atrás, y yo tomando las fotos. Están caminando descalzas. Esa caminata la empezamos a las 4 de la mañana y el objetivo era, las abuelas tenían la tarea de, yo era una invitada, tenían la tarea de traspasar los puntos de coordenada y de límite de la comunidad de Cuesta Azul. Entonces ese día hicimos todo el borde de una comunidad y ellas marcaban, habían piedras que eran importantes, apachetas, que es como un conjunto de piedras, puestos, corrales. En cada punto iban diciendo cómo han sido las transferencias, a quién han pertenecido, a quiénes pertenecen ahora y quién tiene derecho a esos territorios. Dónde estaban las pajas, dónde estaban las hierbas. A cada paso las comunidades leían, las abuelas leían el territorio
y los jóvenes, que era un grupo de varones, en este caso, que nos acompañaron, también, ¿no?, iban haciendo preguntas y ellas muy generosas. Todo el día nos recorrimos. A mí me gusta hacer caminatas. Esta ha sido de las más exigidas por completo. Yo iba al nivel de la abuela Nica, la más anciana, porque realmente el paso y entender el territorio era wow. Ese día volvimos a las 10 de la noche, ya con la luna, como le llamamos. Las abuelas han sido guía y de algún modo uno vive, ¿no?, esa caminata como una transferencia, y realmente fue un proceso de transferencia de conocimientos. Y creo que es un acto importante porque es una técnica que tiene su valor, y cuando muchas veces decimos que la técnica está imbrincada en un territorio, pues que no sabemos todavía muy bien cuándo está imbrincada en el territorio, cuándo pertenece. No es solo de acá sacamos la tierra, entonces pertenece al territorio. No, significa de raíces que se entrelazan desde otra forma, desde una historia de comunidad. Y un poco para cerrar, me enorgullece mucho de estar acá, de ser un poco representante de mi comunidad, porque no es una técnica que nos pertenece a uno, nos pertenece a todos. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estoy admirado con la abuela Nica, 18 horas caminando con 83 años. Me parece increíble, es casi como un deber. Bueno, preguntas. ¿Tenéis alguna duda, alguna cosa que queréis consultar? Con el micrófono, por favor. Pero vamos por parte. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, pequeña presentación. Soy una colega de Nati. Estudiamos juntas en la Universidad de Tucumán, que es otra provincia. Entonces, un poco conozco el recorrido de Nati en los primeros años, porque después ella siguió por otros rumbos. Nati, una pregunta con respecto al proceso de investigación. Me llamó mucho la atención la etapa de entender la temporalidad. ¿En qué momento de la investigación te enfocaste en la temporalidad para entender justamente lo que significa construir un tapial en Nazareno? Bueno, Pame, bueno, a decir Pame conoce Nazareno, así que caminó ahí un poquito en los cerros. Creo que no fue directo, nada sencillo poder verlo, porque claro, uno también, ¿no?, se formatea mucho académicamente de querer sistematizarlo todo y decir, bueno, esto es así, ocurre así, va a ocurrir siempre así. Como esta cosa, ¿no?, que yo me armaba el programa de poder ir al campo, y es que el campo estaba ocurriendo otras cosas y era imposible poder tener respuestas en el momento que yo las quisiera. La temporalidad luego no es tan práctica como esto, ¿no?, que yo mostraba, lo generacional, lo más estacional. En cuanto a lo estacional, por ejemplo, yo dije, hay temporadas que existe para hacer ciertas cosas, como por ejemplo la siembra. Si bien siembran en diciembre, noviembre, no hay una fecha exacta, porque ellos esperan también de que llueva, entonces pueden correrse. A la vez, o sea, de alguna forma esta temporalidad yo he empezado a ver que se ordenaban de otra forma. O sea, no era una estructura rígida, más bien una temporalidad que permitía ordenar una sucesión de actividades que a la vez se superponían: lo festivo, lo
el momento de movilidad de las haciendas, que también implica que todo el núcleo familiar esté metido en eso, porque requiere de mayor supervisión en los recorridos, porque cuando se hacen, por ejemplo, los recorridos cotidianos, bueno, una persona va, en cambio cuando se hacen los recorridos de más larga estacionalidad, no solo se lleva a la hacienda, sino que trasladan muchos elementos del puesto, ollas, mercadería, entonces todo eso iba superponiéndose y ordenándose en un calendario que muchas veces estamos muy marcados con las cuestiones de los meses, si bien ellos tienen, digamos, bueno, uno tiene hijos, sobrinos, en donde la institución, ¿no?, también es marca, o sea, el 1 de marzo se arrancan las clases allá, entonces las familias tienen que reacomodarse a eso, que también es un momento en donde ya se empieza a levantar y recoger la siembra. Entonces tenía que ver como esa superposición, de algún modo como distintas capas. Y luego esa sistematización más bien fue para una cuestión más académica y dar claridad, pero muchas veces suceden al mismo tiempo. Sí. Gracias. Bueno, antes de todo, gracias. Creo que ha estado súper bien lo que nos has contado y creo que tu relación con el lugar también te hace entender mucho más de cerca las cosas, ¿no?, y apreciarlas también. Yo tenía unas dudas respecto al tema del agua. Tú dices, o sea, no es agua que ellos añaden, dejan un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo miden o lo miran, lo tocan? ¿Cómo se dan cuenta realmente de cuándo pueden utilizar esa tierra? Y ligado a eso también, el hecho que le pusieran paja, ¿no? Tú decías, es para que no se le pegue al pisón. Claro, en nuestro caso, por ejemplo, es bastante seca la tierra y por lo tanto no se pega al pisón, con lo cual entiendo que es porque la tierra está un poquito más mojada de lo que nosotros utilizaríamos aquí. Entonces, era simplemente entender esas dos cosas así más técnicas. Sí, es súper interesante la pregunta porque fue del modo inverso que uno la aprende también a la técnica, ¿no? Hay distintas formas de controlar, o por lo menos las que yo he observado. Una es, por ejemplo, en el corral, en la construcción de un corral nuevo, en el momento en el que este tiempo de majar tapial ya han pasado muchas lluvias, 2 meses, entonces crece mucha hierba de bastante altura, 50, 1 metro, o sea, bastante en la parte o sea, por lo general crece mucha hierba o pasto bajo, pero mantiene la humedad. Lo que ellos hacen una vez que trazan los límites, van armando como una especie de pequeño zanjón, porque como son elementos de cerramiento, no llegan a poner cimiento de piedra. Directamente levantan con el muro de tapial. Entonces van limpiando de algún modo el terreno y de esa forma van, dependiendo también del lugar, muchas veces son con mucha pendiente, entonces van armando como el callejón de a poco. Esa tierra la van limpiando, es decir, sacándole el pasto, sacándole las piedras que no le favorece y van poniendo al cajón. Quizá sí es un punto el tema de la paja para ese control de humedad, pero porque también es una práctica manual y requiere de mayor cantidad de agua. Cuando se trabaja, por ejemplo, con el pisón neumático, tiene que estar más seco en porcentaje, o también la superficie no es tan grande, porque recordamos la imagen, el pisón de la parte chata tiene una superficie bastante importante, entonces tendría más superficie de secado, y como es madera y la madera tiene como ranuras, no es una madera lijada, hay una tendencia a que se vaya pegoteando y vaya como poniéndose más pesado el pisón. Creo que es eso, y con respecto a decir cuál es el punto tanto de la humedad como decir cuánto es el apisonado, es muy de la experiencia
Y un poco esto, ¿no? Es un poco tratar de hacer resurgir y validar esos conocimientos y expertise del campo. Es que aún habiendo estudiado y diciendo con mi rótulo de académica, los sabedores son ellos. Y ese es el expertise de campo, que no hay forma. Es lo que es, está buena la tierra, va a servir, listo, es esa. Perdón. Perdón. Respecto a eso, ¿lo hacen todos en el mismo momento? ¿Cada uno elige un momento? No sé si se están haciendo más cercos en el mismo momento, en la misma comunidad. ¿Lo hacen todos a la vez o hay momentos diferentes que depende de la humedad o de otras cosas o porque están ocupados en otras tareas? No sé, es que me recuerda un poco, yo qué sé, las famosas imágenes estas de Jenné, ¿no? Donde todo el mundo acude a la conservación de la mezquita porque es el momento perfecto del agua de la tierra y todo el mundo lo hace de una forma comunitaria. Entonces, no sé si lo hacen todos juntos, si se ayudan entre ellos, si cada uno va haciendo el suyo, si todos a la vez. O sea, Sí, como... ahí ocurren las dos cosas, porque cuando se trata de una construcción comunitaria, de la técnica que se haga, acuden todos los miembros de la comunidad. Pero en la mayoría de los casos y en la mayor frecuencia es por unidad doméstica, que sería como la familia un poco más extendida, ¿no? No es solo padre-hijo, sino es padre, los hermanos del padre, los sobrinos, o sea, es como una familia más extendida. Y también dependiendo del trabajo. Un operario lo puede hacer, pero muchas veces también es parte, ¿no?, de la crianza de los hijos que van y acompañan a hacer estos trabajos, que son entre juegos, sepárame las piedras, y también, ¿no?, es todo como se van hilvanando muchas capas. Y en cuanto al tiempo, esto puede variar, incluso como mostraba, hay muchos niveles de pisos ecológicos y quizá hay frecuencia más en el valle de precipitaciones, entonces hay una temporalidad más marcada y más larga también de ese hacer, que en el alto son un poco más acotadas, porque en el alto las heladas son todo el año. Entonces, por ejemplo, ellos, sobre todo con el adobe, tienen un momento preciso, no del año, sino del día, para armar el pastón y cortar. Ellos arman tipo 10, 11 de la mañana, cuando el sol ya llegó, ya muchas veces se congela lo que arman, un poco ponen en temperamento, digamos, la mezcla, y empiezan el corte hasta 2, 3 de la tarde, no más, cosa de que el tiempo de soleado que queda un poco baje la humedad y luego de eso queda tapado, resguardado. Todos esos cuidados en el bajo no ocurren. Entonces es como muy diverso, y como son construcciones domésticas, cada familia lo maneja en sus tiempos. Sí hay una temporada de hacer, pero diría que es comunitaria a la vez familiar. Bueno, hablas de cortar adobes. ¿Eso qué significa? Parece que estés hablando de champa, de cortar el terreno, o es un adobe en un molde. No es de la forma que quizá se lo conoce de forma tradicional, un molde, pero el acto de desencofrar y una vez llenado el molde y sacar ese molde con ese gesto es el corte. Ajá. Y las adoberas allá son de par, entonces cuando uno pide para una obra o se... otra cosa que no hablé y que creo que es importante, no existe el rol de tapialero como tal. Como él es únicamente hacedor de tapial y no. Allá son agricultores, son pastores, cumplen algún rol en alguna institución, un maestro, un policía y a la vez tapiador. Entonces cuando, por ejemplo, en los cortes de adobe uno sabe de quiénes cortan, entonces cuando se habla y quiere uno adobes, quiero 100 cortes, que quiere decir 200 adobes, correcto. Siempre es el doble. Una cosa, ¿puedes poner la gráfica de composición que has enseñado antes? De composición. Sí, la de las curvas. Granulometría. Ok, esto. Sí. O esto que se ve más grande. La arcilla tiene poco realmente, ¿no?
poquito. Sí, en cuanto a los ensayos del límite y caracterización, digamos, propia de la arcilla, son muy diversas. Hay zonas en donde son parte de los pueblos que están como cerca de los ríos, son las que tienen en realidad mayor cantidad de proporción de arcilla, pero son muy pocas activas, y a diferencia de las otras que tienen poca cantidad de arcilla, pero son muy activas, digamos, esos han dado de resultados. Última pregunta. ¿En la madera del tapial, del corte del largo y del pisón, cuál es? Esto varía, pero más o menos va a rondar el largo entre 1,50 y 1,80 y 40 de alto, y bueno, y la única tapa, que es lo que le va a dar... ¿Qué tipo de madera te fijas? el tipo... Porque es una hoja, ¿es solo un tablero o hay varios montados? No, es una sola placa. O sea que es una madera bastante crecida. Sí. Es todo un proceso para hacer, lo llaman el tiempo de hacer madera, es todo un proceso porque estas maderas van a la zona del monte a hacer leña, o van también a producir otros elementos como utensilios, cucharones o cosas más, vigas para las cubiertas. Esto lo he identificado por lo que ellos dicen, más no he estudiado las maderas porque no hay tapialeras nuevas, pero un poco sabiendo qué árboles existen en esa zona, que es cedro o lapacho, son maderas duras y pesadas. Así ¿Y el pisón de la misma madera? De la misma, sí. Y aquí a veces los tapiales lo que hacían es, cuando los colocaban, si los usaban mucho, al final se combaban, aunque hubiera torzados para esto. Entonces, aquí a veces se giraban para evitar que se combaran siempre en el mismo sentido, que si van cambiando de vez en cuando. ¿Eso pasa allí también? Yo no he visto. Lo que es más es, ellos decían que incluso la parte más sencilla es cuando tienen que amansar una tapialera, que es cuando más doblada está, porque fue y la sacaron la madera un poco verde, se tuerce, entonces la tenían que arreglar y bueno, la manejan con, incluso agregándole más humedad en el río, lo dejan como estacionar, sumergido, y de esa forma, de algún modo, hasta que esté rígida o nivelada como ellos quieren. ¿Lo dejan meses, un año? Sí, dependiendo qué es lo que necesita, pero van regulando, incluso no haciéndolas secar, sino sumergiéndolas por completo en el agua. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? La última. Sí, prometo que ya va a ser la última. En realidad voy a resumir dos en una. La extracción de tierra, ahí cuando estabas mostrando un plano de vista del sector, tenés la zona de monte hacia la derecha y las comunidades. ¿La extracción de tierra viene del área de las comunidades o viene también de la zona del monte? No, acá las tierras, creo que también eso responde a la diversidad de curvas granulométricas. La tierra se saca del lugar que se va a realizar la obra. Eso ahora ha cambiado quizá con los adobes. Los adobes sí se transportan, es decir que vos podés encargar el corte de adobe de alguien y él te dice, bueno, yo tengo un lugar, saco, porque muchas veces también con la idea de ganar terreno en una pendiente necesitan extraer tierra. Entonces se pueden cruzar, ¿no?, los adobes de un lado a otro. Y es muy visible eso porque, por ejemplo, San Marcos es gris, marrón, su tierra. Y muchas veces ves en una casa en donde ves una tierra colorada por completa, pues decís, esto lo trajeron de Nazareno. Entonces, pero con el tapial no ocurre. No por eso mismo, ahí solo ahí para cerrar la pregunta, justamente te lo pregunto porque conozco Nazareno y el paisaje es increíble porque no es solamente un solo color la construcción. Entonces no sé si tienes ahí alguna imagen de la arquitectura y cómo es el contraste, que es maravilloso realmente el pueblo. Y bueno, nada, también como un agregado, digamos, es muy bueno. Creo que siempre faltan imágenes, ¿no?, para poder entender el paisaje, pero
A ver, creo que hay un mapa muy bueno. Este, por ejemplo. Este es un poco más de los colores de los colorados de Nazareno, y acá es un poco más gris, como por ejemplo de San Francisco, o acá de San Marcos, que es mucha más gredosa la tierra, mucha más de pedregullo. Pero estando en el lugar muchas veces uno va caminando, va viendo esa diferencia, pero sí, no. Hay este trabajo que está relevado en el Cobo, donde vos podés ver todo, o sea, ahí realmente podés ver que capaz no se lo ve en el transitar, pero cuando ves todas las imágenes es que hay una gran variedad, una gran paleta de colores y de texturas. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo y nada, bienvenida siempre. Gracias. Yo quiero cerrar con esto, que es una posición política, y aprovecho como que este mensaje también queda grabado, porque es desde una postura política de que siempre ofrezco este trabajo, estoy hablando de mi comunidad, dedico también, ¿no? O sea, mi trabajo y esta presentación a las comunidades que históricamente estamos en la lucha de estos territorios, que han visto fotos, pero que sin embargo no tenemos la posición legal. Somos parte del territorio, sin embargo, históricamente no lo somos. Entonces, las comunidades legalmente están en un pleito, pero bueno, es una lucha histórica de muchas, no solo nazarenos, sino es una realidad compartida de muchos lugares, ¿sí? Eso es para poder cerrar, que es parte de nuestra realidad en realidad. Pues nada, muchas gracias doblemente.